Buenos días, alumnos. Tengan ustedes un buen día. Vamos a terminar ahora con este tema de electrocardiografía básica. Y habíamos quedado acá en lo que denominamos el intervalo QT. Este intervalo QT es el intervalo más grande que hay en el electrocardiograma porque se extiende desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Muchas veces este intervalo, que es este, fíjense, el que tienen acá, y les voy a mostrar en el esquema, fíjense lo largo que es, se inicia acá y termina acá. Todo el intervalo QT, incluyendo el complejo QRS, el segmento ST y la onda T, representan un largo camino de este intervalo. Por lo tanto, les decía, es el intervalo más grande del electrocardiograma, porque este otro intervalo, el PR, es casi la mitad o menos de lo que representa el electrocardiograma. Este intervalo QT varía con la frecuencia cardíaca, que quiere decir que puede alargarse o puede acortarse dependiendo de la frecuencia cardíaca. Es un índice de duración total de todo el proceso de repolarización del corazón. No obstante de ser el proceso de repolarización del corazón, su medición incluye el complejo QRS, como les había dicho, ¿sí? Se ve influido también por la duración de la activación ventricular. Como en el medio de este intervalo, o más bien en el principio de este intervalo, está el complejo QRS, ¿sí? También representa la activación ventricular, pero en realidad, una vez más, representa todo este intervalo, representa la repolarización del corazón. Esa repolarización que es importante porque se prepara para un gasto cardíaco posterior, pero en el medio, o una vez más, en el principio del intervalo, está incluido el complejo QRS, y este complejo QRS está también influido por la duración de la activación ventricular que ingresa dentro de este segmento. La duración se alarga muchas veces en los infartos, en las isquemias, las hipocalcemias, el hipoparatiroidismo, la tetania, el raquitismo y toda aquella enfermedad que pueda influir directamente sobre el funcionamiento y el gasto cardíaco, y se acorta especialmente en la hipercalcemia. Muchas veces esta duración puede ser muy larga, especialmente en los infartos. Una vez más tenemos un dato importante cuando se trata de averiguar si se está cursando con un infarto. Esto suele alargarse demasiado porque tiene un tiempo determinado, que vamos a ver posteriormente, un tiempo determinado, todo este intervalo. Entonces, muchas veces este intervalo en los infartos, o cuando se está cursando con un proceso isquémico, hipocalcémico o etcétera, este intervalo suele alargarse de gran manera, ¿sí? Y lo ven ustedes acá. Este intervalo, su valor normal es de 0,28 a 0,42 segundos, que quiere decir que todo este intervalo que empieza acá y termina acá dura esto, 0,28 a 0,42 segundos. Fíjense, es un rango, bastante importante, ¿no? De 28 a 42 es un rango importante, ¿no? Por encima de 42, todavía permitido un par más, o por debajo, ¿sí? Ya estamos hablando de algún tipo de anomalía cardíaca, especialmente en los infartos agudos de miocardio. Entonces, muy importante este intervalo QT en el descarte, especialmente de enfermedades cardíacas de tipo agudo. Todas las enfermedades cardíacas o no que influyan en el infarto o en el intervalo QT
van a estar representadas netamente en un alargamiento de este o en un acortamiento de este. No obstante, puede presentarse siempre en este intervalo QT, en este intervalo, puede presentarse otro tipo de anomalías en el segmento ST, en el complejo QRS o en la onda T. O sea, no necesariamente el intervalo va a estar alargado o va a estar acortado en un tiempo que habíamos visto, ¿sí? Medido en el papel milimétrico. No necesariamente va a estar alargado o acortado en tiempo, sino también incluir dentro de este intervalo están el complejo QRS, el segmento ST, la onda T, puede también estar influido alguna anomalía en estos, en el complejo QRS, en el segmento ST o en la onda T, también incluida algún tipo de anomalía, haciendo dos tipos de anomalías. Como es tan largo este intervalo, como es tan importante este intervalo, entonces puede estar inmiscuido algún otro tipo también de anomalía electrocardiográfica en estos mismos. A veces no solamente está alargado o está cortado, sino también algún tipo de anomalía en cualquiera de estos segmentos, en uno o en los dos o en los tres componentes del intervalo QT. Entonces es muy importante, vuelvo a repetirles, este intervalo porque va a interpretar no solamente el alargamiento de este o el acortamiento de este, sino también alguna anomalía al interior de este intervalo en lo que se refiere a sus componentes, el complejo QRS, el segmento ST o la onda T. ¿Sí? Muy bien. Veamos por último la onda U. Esta es la onda U, les voy a mostrar en el esquema una vez más. Esta es la onda U, fíjese, es muy pequeñita, muy chiquitita, ¿sí? Hay un pequeño segmento acá, no se llama intervalo, pero es parecido a un intervalo TP, pero es para involucrar a esta onda pequeñita que es la onda T. Onda U. Esta onda U es una pequeña onda de bajo voltaje que cuando se registra sigue a la onda T. ¿Por qué dice cuando se registra? Porque muchas veces la onda U no aparece en el electrocardiograma y esto no involucra que haya algún tipo de anomalía cardíaca o algún tipo de enfermedad que está involucrando el funcionamiento cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que esta onda U que sigue a la onda T muchas veces no aparece en el electrocardiograma. ¿Qué quiere decir? Que hay la onda T y esto sigue un curso normal y directamente se conecta con nuevamente la onda P y posteriormente el intervalo y el complejo QRS. Entonces a veces no aparece en el electrocardiograma esta onda U, lo cual no necesariamente, estoy hablando en términos no absolutos, no necesariamente puede involucrar un problema cardíaco. La hipopotasemia, la bradicardia y la edad la ponen más de manifiesto. ¿Qué quiere decir? Que en algún caso aparece mucho más pronunciada esta onda U, porque fíjense ustedes, la onda U es muy pequeñita, casi imperceptible después de todo el electrocardiograma, ¿sí? Después de la onda T, es muy pequeñita, parece, fíjense acá, por ejemplo, en este trazo electrocardiográfico, esta es la onda T y seguida de la onda U, que parecería una sola onda. Vamos a ver en el esquema una vez más. Aparecería una vez más la onda T un poquito más larga, donde está involucrada la onda U, y la onda U no aparecería. Como les acabo de mostrar, esta onda T, que fíjense ustedes parecería un poco más larga de lo normal, donde no estaría necesariamente involucrada la onda U. Pero, vuelvo a repetirles, en bradicardias y en personas con edad avanzada se pone más de manifiesto. ¿Qué quiere decir? Porque es mucho más notoria la onda T y obviamente mucho más notoria la onda U, ¿ya?
Dice aparece en ritmos lentos, normalmente aparece apreciándose mejor en B3 y B4, que les había mencionado. Ahorita vamos a ver B3, B4, nada más las derivaciones del electrocardiograma. Bien, ¿cuál es la importancia de esta onda U? Especialmente para ver las bradicardias. Muchas veces en las bradicardias, en las verdaderas bradicardias o bradiarritmias, esta onda U aparece muy pronunciada. ¿Qué quiere decir? Que su segmento es mucho más notorio, en el cual no debería mencionarse. ¿Sí? Esta onda U aparece mucho más grande, mucho más perceptible, ¿sí? Mucho más alargada o agrandada, ¿sí? En el caso de las bradicardias, ¿no? Muchas veces una onda T muy pronunciada o muy pequeñita o casi invertida con una onda U muy pronunciada, especialmente en las bradicardias. ¿Ya? Muy bien, lo que les decía, estas son, para terminar, para ir terminando y este tema, estas son las derivaciones que a un principio les hablaba, que no le pongan mucha importancia o no quiero complicarlos con esto porque cada electrocardiograma tiene unas derivaciones, fíjense, uno, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Todas estas derivaciones en un electrocardiograma normal es la nomenclatura de las deflexiones y los intervalos que integran todo el registro electrocardiográfico, que en realidad, que es lo que nos interesa comprender y entender básicamente esto, lo que habíamos visto y todo lo que habíamos visto en todas estas clases. ¿Sí? Y aquí estas derivaciones que ustedes ven aquí, que no necesariamente por el tipo de derivación, no necesariamente representan algún tipo de anomalía electrocardiográfica. Y así aparece en el papel milimetrado. Fíjense aquí, 1, 2, 3. Fíjense aquí las derivaciones BR, BL, BF, B1, B2, B3, B4, B5, B6, todas estas derivaciones en el electrocardiograma relacionadas a la colocación de los electrodos en el cuerpo y sus derivaciones, esas derivaciones en un gran triángulo que significa el electrocardiograma. ¿Sí? Entonces, este ejemplo del electrocardiograma en ritmo sinusal nos hace entender de estas derivaciones que permanentemente les he ido hablando, de cual ustedes posiblemente algún momento han podido confundir aquello, pero vuelvo a repetirles, son trazos electrocardiográficos nada más mucho más complejos de lo que les he mostrado. Todo lo que les he mostrado es nada más la parte muy básica de un electrocardiograma para que ustedes puedan de alguna manera interpretar algún tipo de anomalía o conozcan perfectamente los trazos electrocardiográficos normales, que es lo que más me interesa, y puedan distinguir algún tipo de anomalía, posiblemente no ni asociarla a alguna patología en especial, porque para eso necesitamos otro tipo de estudios, estas derivaciones, la interpretación completa del electrocardiograma para realmente decir, sí está cursando con algún tipo de patología cardíaca o no. Pero sí ustedes puedan darse cuenta inmediatamente de que sí, que el electrocardiograma no es normal tanto en tiempo como en voltios, como en ascensos, descensos, inflexiones, o en la repolarización o en la despolarización, o algún trazo electrocardiográfico que no representa normalidad. Y aquí les pongo un pequeño resumen del electrocardiograma en los parámetros habitualmente fisiológicos, tanto en PR, ¿sí? En el intervalo PR, en el intervalo QRS y en el QT, ¿sí? Todos estos en tiempos establecidos más o menos dentro de un estándar establecido para ver un electrocardiograma en todos los segmentos y en todos sus tiempos correlacionados, ¿no? Que es lo más importante que ustedes puedan reconocer, si hay una onda P, si hay un complejo QRS, si hay un segmento, hay una onda T, una onda U, ¿sí? Un segmento ST, todo esto puedan reconocer y a la vez puedan involucrar en los tiempos que cada uno de estos segmentos puedan representar la normalidad. Si ustedes ven ya otro tipo de gráficos anormales, lo estaremos asociando con algún tipo de patología sin que esto represente llegar a un diagnóstico preciso de algún tipo de patología en especial, ¿no?
Y por último, aquí tenemos más o menos un esquema de lo que representa la onda P, el complejo QRS, segmento CT, la onda T y la onda U. Fíjense, aquí lo que representa, por ejemplo, la onda P, lateral de excitación, lateral de sístole, en el complejo QRS, lateral de dístole en este otro segmento, la excitación ventricular, la contracción ventricular y la relajación ventricular, ¿no? En cada uno de estos segmentos relacionados una vez más con el electrocardiograma para que ustedes tengan la posibilidad de entender un esquema y qué es lo que está pasando en el corazón, en el llenado, especialmente ventricular, auricular, en relación al electrocardiograma, que es gráficamente lo más que podemos explicar. ¿Sí? Muy bien, como les decía, estos dos últimos envíos de temas han sido muy cortitos, cosa que ustedes tengan la posibilidad de no cansarse con esto, porque el electrocardiograma en realidad, el estudio del electrocardiograma es bastante amplio, muy complejo en todas sus derivaciones y segmentos, y necesitaríamos realmente tener clases presenciales para ver esto. De todas maneras, ustedes pueden ampliar sus conocimientos, hay videos, hay tutoriales, etcétera, en el internet, los cuales son muchísimo más didácticos muchas veces, mucho más sencillos de entender ahora que ustedes ya más o menos conocen toda la normalidad y algunas anormalidades en cada uno de los segmentos electrocardiográficos. Si ustedes se toman de la molestia de buscar algún video o algún tutorial del electrocardiograma y demás, se van a dar cuenta de que ya es más fácil entender siempre y cuando ustedes hayan seguido todas estas clases y puesto atención y atendiendo todo lo que se les ha explicado. ¿Sí? Muy bien, con esto, jóvenes, señoritas, hemos terminado prácticamente todo el PGC. Ustedes van a fijarse el PGC. Hemos terminado absolutamente todo lo que estaba programado en un tiempo que estaba programado. ¿Sí? He ido enviando temas permanentemente. En ninguna clase creo que me he faltado de enviar sus temas correspondientes, unos más largos, otros más cortos, unos con explicaciones más complejas, otros no, pero en realidad ningún día se han quedado ustedes sin que yo haya mandado un tema, siendo esta mi responsabilidad absoluta.